Muy emotivo y más que merecido resultó el evento en el que el presidente Gustavo Petro destacó como un ejemplo de paz la condecoración recibida por civiles, excombatientes del M-19, oficiales del ejército y oficiales de la policía, que hoy hacen parte del cuerpo de custodia y escolta de la Casa Militar, al celebrar los 93 años de su existencia. Pero muchas personas se enteraron de la importancia e incluso de la existencia de este grupo encargado de la seguridad del presidente, que se llama así la Casa Militar, cuando se llevó a cabo la misma posesión de Gustavo Petro en el 2022, que tomaría protagonismo, como lo vimos ese día, en torno a la espada de Bolívar. La espada, a la que se le vio en una urna con una guardia de honor, fue sacada de la casa de Nariño y llevada en andas por 4 soldados y un esquema de seguridad de decenas de hombres de civil, agentes secretos de la Casa Militar. Estos hombres cumplían la que resultó ser la primera orden presidencial de Gustavo Petro. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. La historia de esta espada que liberó a los pueblos del yugo español también está ligada al nacimiento de una de las guerrillas colombianas, el M-19. Este grupo anunció su existencia primero en crípticos avisos clasificados de prensa, después con un golpe inesperado y espectacular. El primer capítulo de esa tormentosa historia fue la desaparición de la espada de Bolívar. Un comando a cargo de Álvaro Fayad ingresó a la Casa Museo Quinta de Bolívar y robó el arma del Libertador. Eran las 5 de la tarde del 17 de enero de 1974 y donde estaba el sable dejaron un panfleto. La espada, que ya era una leyenda, se convirtió en un mito. El grupo la escondió, la pasó de mano en mano. Se dice que hasta la dejó en la casa de León de Grave en el barrio Santa Fe, en Bogotá, en la zona de bares y prostíbulos. Se supone que el grupo la sacó a Cuba después de la toma a la Embajada de República Dominicana. 17 años cautiva de espada mito hasta el 31 de enero de 1991, cuando ya el M-19 había firmado la paz. Carlos Pizarro y Jaime Bateman habían muerto. Ese día Antonio Navarro Wolf la entregó en una ceremonia en el mismo sitio del que fue raptada. Es la espada del pueblo. Y por eso la queríamos aquí. Pero los tiempos van cambiando y tanto el ejército como la policía, que históricamente han sido cuestionados por casos de corrupción y algunas manzanas podridas que han traicionado el uniforme y a los colombianos, también es cierto que ahora tienen otra visión más humana y cercana a la población, sin desconocer su deber constitucional, que por cierto cada día muestra más resultados, por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico. Muchos mensajes verídicos y profundos quedan después del evento, en el que el presidente, con humildad y respeto por su equipo de trabajo, les agradeció por cuidar su vida y les reconoció su labor tan importante. Un saludo muy especial al personal de oficiales, suboficiales, personal de nivel ejecutivo, infantes de marina, soldados profesionales, bachilleres y personal civil de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, que integran la Casa Militar de la Presidencia de la República en su aniversario número 93, y sus distinguidas familias, personal condecorado y sus familias, Ministro de Defensa Nacional Iván Velázquez Gómez, Directora, Ministro y funcionarios del Gobierno Nacional, altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, señores generales de insignia de la Reserva Activa, Coronel Jair Ardila Robles, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República,
su esposa Franci y sus hijos Nicolás y Juan, capellán del Batallón Guardia Presidencial John Moreno Delgado, medios de comunicación y en general a todas y todos quienes nos acompañan en el día de hoy. 93 años no es cualquier edad, y 133 menos. La policía cumple 133 años. Como general, Salamanca creo que está en Glasgow, Escocia. Ahí vi y reproduje un trino, como ahora se llama en estas épocas modernas, en donde las policías del mundo afiliadas a Interpol, reunidas en esa ciudad escocesa, hacen un homenaje a la policía colombiana. No solo por su cumpleaños, 133, sino básicamente por el mejoramiento que obtiene la policía en estos últimos tiempos, de unos niveles en que llegó a estar básicamente casi que separada de la ciudadanía colombiana, con un bajo nivel de aceptación. Hemos logrado sobremontar a través de un cambio de la institución, de las actitudes, de una lucha allí al interior para que sea cada vez más un cuerpo al servicio de la ciudadanía toda, de sus derechos y libertades. Esa es la función constitucional de la Policía de Colombia. Aún se necesita más, siempre nada es perfecto, siempre hay que continuar los caminos de la adaptación de unas instituciones en un país democrático a los quereres, deseos, aspiraciones y sentimientos de la ciudadanía. Un Estado democrático es quien no tiene más dueño que la ciudadanía. De ahí el principio de soberanía. La soberanía nacional no es más que un Estado que es propietario de la ciudadanía misma y de sus decisiones fundamentales. Que la ciudadanía decida sobre su destino, que sea autónoma en escoger los caminos de esta patria, de llevarla para bien cada vez que la ciudadanía escoge a la final, porque existe eso que se llama la sabiduría popular, nos llevará por buenos y mejores caminos que si poderes extraños a la ciudadanía son quienes toman las decisiones fundamentales, con lo cual no se puede hablar de una democracia. Colombia tenía un déficit democrático, indudablemente. Durante toda su historia, la promesa de Bolívar quedó incumplida. Hemos construido una república un tanto incompleta. Le ha faltado pueblo a la historia de Colombia. Cuando el pueblo interviene, cambia la historia de Colombia, y para bien. Un 20 de julio por aquí, cerca. Un ejército libertador. Después, una creación de una república, unas transformaciones en el siglo XIX que quedaron allí como en una discusión con puntos suspensivos, pero que trajo un hecho relevante que es la prohibición de la esclavitud allá en el 51, un desarrollo un poco lamentable del país desde ese entonces, sobre todo de los años 80, nos empezamos a enfrentar campesinos de un lado, campesinos del otro, en una sociedad que era de campesinos, con un color por un lado, con un color por el otro. La reconstrucción de la policía y del ejército tuvo que esperar esas guerras fratricidas para convertirse, eso fue lo que se quiso, en un símbolo de unidad nacional, como la bandera. Símbolos que para ser reales, para que tengan el efecto, pues necesitan de esto que yo hablo, ponerse al servicio de la ciudadanía completamente, de sus derechos y libertades plenas. La historia está llena de dificultades, la historia reciente de Colombia más. La historia reciente de Colombia desde hace 75 años no abandona la violencia.
Cada año se repite, cada esfuerzo de paz que se han hecho, indudablemente pareciera que se frustraran. La ilusión de Colombia de salir de la guerra fratricida y de la violencia, porque es cada vez más difusa, cada vez como antaño, al principio de estos 75 años, mata es más civiles, pero nos coloca ante un reto, el reto de construir una democracia profunda, porque en mi opinión, eso es lo que he dicho a lo largo y ancho de estas últimas décadas, solo un proyecto democrático vivido a profundidad nos puede llevar a la paz. Y eso significa una ciudadanía que aprenda, que sepa tomar decisiones, que no se deje engañar, que mire el bien del país antes que el particular, aunque a los sectores más humildes eso a veces puede parecer terriblemente extraño, porque nunca han sido mirados. Ahora tenemos transformaciones institucionales, seguro. Criticables siempre se pueden criticar, pues si no, no habría ciudadanía. Y siempre se tiene que probar si son las más adecuadas o no. Si la prueba dice que no, pues se cambian. Si la prueba dice que sí, hay que profundizar. Yo creo que en el caso de la policía, la prueba ha demostrado que funciona, solo que hay que profundizarla. Y en relación a lo que conmemoramos en este sitio, que es el 93º aniversario de la Casa Militar, pues aquí estamos entre vecinos y prácticamente entre habitantes cotidianos de esta casa. Sé lo que eso significa. Sé que también la Casa Militar en diversos momentos de la historia ha tenido peligros. Debió ser muy difícil la llegada del pueblo bogotano a este lugar, no sé, a San Carlos, el 9 de abril. Ahí hay unos monumentos de ese día. ¿A quién defender? Ahí, digamos, obviamente el juramento de lealtad decía el presidente, pero el pueblo estaba ya muriendo y el presidente escapaba. Y creo que ahí hay una tragedia de la historia de Colombia que no termina en el día de hoy, porque un presidente no puede escapar, tiene que ponerse al lado de su pueblo. Y si el presidente se pone al lado de su pueblo, pase lo que pase, la Casa Militar debe estar al lado del presidente y de su pueblo. La historia nos ha mostrado dificilísimos momentos. Me decían, tiempos de Bolívar, es que aparece. Creo que es Ferguson, si no me equivoco, precisamente quien ayuda al presidente al escape. Bolívar era el presidente de Colombia. Y Bolívar escapaba de su muerte, pero para encontrarse con su pueblo, no para escaparse de su pueblo. Encontrarse siempre con su pueblo, a pesar de las discordias que llevaron a fusilamientos de esa época entre compañeros de armas que habían sido en luchas también difíciles. Ese momento que a veces lo llamamos la patria boba, pareciera que no se escapara, pareciera que no fuéramos capaces de construir conjuntamente como sociedad colombiana una patria. La disputa, que siempre es necesaria, nunca puede llevar a la muerte del contrincante. Siempre debe ser la disputa de los argumentos, de las pruebas, de ver la realidad, de mirar quién se equivoca y quién no, y de incluso saber que hay caminos diferentes a las dos partes de la disputa. Esa es la paz y esa es la democracia. Bolívar se escapó para encontrarse con su pueblo y después encontrarse con su muerte, pero su muerte no fue tal. Su cuerpo está por ahí ya descompuesto, sus huesos, pero Bolívar está vivo entre el pueblo de Colombia. Muchas de esas personas están vivas en el pueblo de Colombia, nunca se separaron de su pueblo, y quien hacía las veces, no se llamaba así, creo, Casa Militar del general Bolívar, lo defendió. Parece ser la historia que se nos ha alejado ya mucho.
En este momento yo tengo que agradecerles porque en realidad soy un presidente en riesgo. Por la historia, porque así es la vida, porque luchar a veces trae riesgos mayores y yo he luchado. Y tengo que agradecerles a todos y todas ustedes, las personas que hemos condecorado, las personas que están aquí presentes, que habitan este lugar, que lo cuidan, que me cuidan, pues gracias. Porque no hay mayor lealtad que esa, cuidar al otro, incluso con su propia vida. De los condecorados hay un mensaje, a veces no he percibido, muy criticado en realidad, porque no es fácil, después de tanta historia de violencia, la paz. Entre los condecorados hay mujeres que trabajan, unas uniformadas, otras no. Mujeres que irrumpen en el escenario, así no se vean en la prensa, a veces se silencian, a veces la costumbre de que la mujer no pueda expresarse, la costumbre machista no las deja ver, así aquí estén. Pero esa es una prioridad, esa es una realidad del cambio, que la mujer se pueda expresar, que pueda ascender y que pueda tener el poder. Si el poder es de la ciudadanía en un país democrático, pues la ciudadanía son hombres y mujeres y niños, jóvenes y viejos, de las diversas regiones de Colombia, país de enorme diversidad, como lo vimos en la COP16, y es ahí donde está su riqueza. Y entonces que irrumpa la mujer en el poder no es más sino la profundización de la democracia. Personas de diferentes armas, civiles, mujeres, que han sido condecoradas por la Casa Militar en su cumpleaños 133. Y también hay, imperceptible, una combinación de hombres, de uniformes diferentes, algunos de civiles que son escoltas, no solamente de la UNP, que se creó en el pasado, del DNI, que se creó también en el pasado, sino excombatientes del M-19, que se condecoran al lado de oficiales del ejército, de oficiales de la policía, de las diferentes armas. Y eso es un ejemplo. Puede ser muy criticado, obviamente, desde otros puntos de vista. Pero es un ejemplo porque es un ejemplo de paz, no de guerra. Antaño no era posible. Antaño era una guerra, de verdad. Y hoy es posible, hombro a hombro, en la misma función, cuidar la democracia, cuidar los derechos, cuidar la libertad, cuidar el presidente. Y entonces tengo que agradecerle a todas y todos y saber que ese mensaje demuestra que quienes se creen que se tienen que matar entre sí pueden perfectamente abrazarse, trabajar juntos, trabajar por un objetivo mayor, demostrarle a toda Colombia que es posible el encuentro entre hermanos y hermanas, porque al final todos hemos nacido aquí en Colombia, la hemos vivido, a veces la hemos sufrido, pero también muchísimas veces la hemos gozado, porque es un país para gozarlo, siempre que tengamos paz. Esa palabra goce que se volvió tan famosa en la campaña, dicha espontáneamente por la vicepresidenta, pues no es una mentira, este es un país para gozarlo. Y que gocen las madres de unos y otros, gocen las mujeres con sus maridos, con sus hombres, con sus novios, que se pueda procrear para seguir habitando estas tierras, que podamos defenderla de los peligros que indudablemente están, no siquiera vienen, están. Una Bogotá sin agua, una Bogotá que se inunda, como se inunda Valencia, como se inunda Barcelona en España,
una guajira que hoy tengo que recibir el informe de hoy. Están llegando porque quedó incomunicada. Anoche estuvimos hasta medianoche viendo cómo, pues ojalá no sea un desastre tal cual sucede en Valencia. Es muy diferente, son rancherías aisladas, 8.000 es la cuenta. Es la energía del mar. La energía del mar crece por el calentamiento global. Y el calentamiento global crece por echarle petróleo y carbón a la atmósfera. Y si le echa petróleo y carbón a la atmósfera, me critican mucho esto, porque dicen que voy a ser el salvador del mundo. No voy a hacerlo. Tiene que ser toda la humanidad la que salve la vida, porque el planeta sigue sin humanidad. Pero si queremos salvar la vida, pues estamos ante uno de los mayores riesgos que llamamos colapso climático, porque miren, nomás en Valencia arrastró a todos los carritos de la gente que con tanto esfuerzo seguro los compró, creyéndose poco ricos, y se los arrastró el agua hasta el mar. Esa es la magnitud, y será cada vez peor, del colapso climático, y lo vivimos en Colombia. Y entonces cuidar Colombia implica juntarnos, porque ese monstruo que se está creando y que crece cada vez más, pues puede acabar con Colombia. Y esto no es apocalíptico, es la realidad científica, y no es dentro de 1000 años, es durante los próximos lustros. Y por tanto prepararnos para ello, para cuidar la vida en este pedazo del planeta que es Colombia, pues es un reto que amerita juntarnos, acordar lo que vamos a hacer, dejar de matarnos, porque mientras nos estamos matando, como pasa en varios lugares del mundo, está el cronómetro del reloj moviéndose en contra de todas las personas que viven aquí y en el planeta. Y estudiar esto, la ciencia, etcétera, es fundamental. Y prepararnos para ello es fundamental. No solamente es la Casa Militar y sus símbolos de hoy, de condecorados diversos, de historias diversas, de mujeres y hombres, sino es la Casa Colombia, para la que nos toca cuidar. Para eso hay que luchar, para eso hay que seducir, para eso hay que convencer, para eso hay que estudiar ciencia, para eso hay que preparar el ejército, preparar la armada, preparar la fuerza aérea, preparar la policía, porque los tiempos no van a ser fáciles, pero solo una humanidad que se una y un pueblo colombiano que se una podrá, yo creo, salir avante del monstruo que empieza a caminar por nuestras propias tierras. Entonces, felicitaciones a la Casa Militar, 133 años. Felicitaciones, 93 años, felicitación a la Policía Nacional, 133 años, ya casi cumplen uno el siglo y otro casi cumple el siglo. Felicitaciones en este día y que sigan muchos años más. Gracias, muy amables. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.